¿Por qué murió Jesús? Si estás viendo esto en YouTube es porque aún no te has inscrito a nuestra plataforma Mirando a Cristo. Mirando a Cristo es el Netflix de los estudios bíblicos. Tenemos cursos de exégesis bíblica claros, concisos, en lenguaje contemporáneo. Y además tenemos bosquejos para predicadores para que ocupes todo el material que está aquí en esta clase. Te toma 30 segundos crear una cuenta y en 30 segundos consigues lo que toma semanas de preparación. Así que es completamente gratis, da clic en el botón de abajo. ¿Por qué murió Jesús? En primer lugar, murió para dar gloria a su Padre. En la oración que Jesús da en Juan 17, él dice, Padre, la hora ha llegado. Desde luego él sabe que la cruz está cerca. Glorifica a tu Hijo para que, y fíjate esto, el Hijo te glorifique a ti. Así que la gloria de Dios es el motivo quizás principal de todo lo que existe. Bueno, no quizás, de todo lo que existe. Y también de la cruz, porque le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Así que su vida, hasta su muerte, toda fue para glorificar a Dios. Pero también Jesús murió porque Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso nos incluye a ti y a mí, que dio a su único hijo unigénito, perdón, a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misma metáfora del amor es la que utiliza Pablo en Efesios cuando dice que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y por ese amor se dio él mismo por ella. Él también murió por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo? Comprar un pueblo para sí, una novia para sí. Pero ya vimos la parte de Jesús, los motivos de su obra sacrificial, pero ¿qué logra esa muerte? ¿Cuáles son las consecuencias o los beneficios para nosotros? Esa muerte es sustitutiva y es penal. Sustitutiva quiere decir que Él muere en lugar de nosotros. Y penal es que paga la condena por nuestros pecados. Esto es lo que dice Isaías 53, siglos antes de que Jesús siquiera hubiera nacido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, es sustitutiva. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él, sobre el Mesías, la iniquidad de todos nosotros. Esto es lo que cita Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Otra vez, es sustitutiva. Él es el que recibe el castigo por nuestros pecados a fin de que muramos a los pecados y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Gálatas nos dice que tan es así que Él se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué maldición? Porque en la ley aquel que era colgado de un madero se consideraba maldito de Dios. Y esto pasó porque aunque Él no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, es decir, lo trató como si tratara nuestros pecados, de tal manera que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él, es decir, ahora somos puestos en una correcta relación con Dios por causa de que estamos vinculados en la muerte de Jesús. Ahora, es importante recordar cuál es la imagen bíblica de la muerte de Jesús. Ya vimos cuáles son los motivos de Jesús para morir por nosotros, ya vimos por qué o qué es lo que se logra en la cruz, pero específicamente por qué una muerte. Bueno, resulta ser que eso otra vez tiene que ver con una imagen. Había un cordero en el Antiguo Testamento que moría en lugar del pueblo, en lugar del individuo, de tal manera que ese sacrificio cubría los pecados. Entonces, cuando había un animal sacrificado, eso simbolizaba que la persona que ponía sus manos sobre el sacrificio y que lo sacrificaba estaba de alguna manera consciente de que ese sacrificio era un símbolo de lo que le tocaba a la persona. Yo pongo mis manos sobre el corderito que estoy matando
Y eso me da la conciencia. Yo soy el que debe estar muriendo en su lugar. Entonces toda esa imagen del Antiguo Testamento, la sangre derramada y toda esta escena muy gráfica de los sacrificios, es para que nosotros tomemos conciencia otra vez de que nosotros debemos estar en ese lugar, porque la paga del pecado es muerte, según hemos visto. Entonces, cuando Jesús camina y Juan lo ve, por eso Juan puede decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque se está tomando esta imagen del Cordero que muere por los pecados del pueblo. Y ese mismo Cordero va a ser sacrificado por nosotros. También debemos recordar la imagen del Cordero Pascual. El Cordero Pascual, si te acuerdas en el Éxodo, fue un sacrificio que se hizo de tal manera que los dinteles de las casas eran pintados de modo que el juicio de Dios no cayera sobre el pueblo de Israel, sino solamente sobre los egipcios que los estaban oprimiendo. El Cordero Pascual o la sangre del Cordero Pascual es la que cubre a estos individuos para que no sean receptores de la ira de Dios como el resto de los egipcios. Y precisamente esa es la metáfora que utiliza Pablo en 1 Corintios 5. Él dice que el Mesías es nuestra Pascua y que él ya ha sido sacrificado. Entonces, él no necesita, como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecer sacrificios diariamente. Y acuérdate que el sumo sacerdote ofrecía primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Pero Jesús, como no tenía pecado, y eso ya lo vimos la ocasión pasada, Jesús lo pudo hacer de una vez para siempre. Su valor al ser divino tiene un valor infinito. Entonces Jesús es el sacerdote, pero también el sacrificio. Él mismo se ofrece, porque su vida tiene el valor infinito de salvar a todos. Hebreos 9 nos dice, pero cuando Cristo apareció como otra vez sumo sacerdote, ya dijimos que eso significa representante, de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, es decir, la representación de la presencia de Dios, eso era el tabernáculo, pero dice que un mayor y más perfecto, porque desde luego va a entrar a la presencia misma de Dios. Dice, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Otra vez, el lugar santísimo, la presencia de Dios, una vez. No como los sacerdotes que hacían una y otra y otra y otra vez el sacrificio. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. Claro, Él la va a hacer por medio de su propia sangre. Y por medio de su propia sangre, una vez para siempre, en el verdadero lugar santísimo. Entonces, el verdadero sacrificio por nuestros pecados obtiene redención eterna. Desde luego, Hebreos te va a explicar, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociados sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, de nuevo, esta epístola es para gente que conocía el contexto sacrificial del Antiguo Testamento. Entonces se rociaba y según el Antiguo Testamento, las personas quedaban purificadas. Para la purificación, dice Hebreos, de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Es decir, si la sangre de los sacrificios de animales te purificaba en la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Entonces ahora fíjate que lo que es renovado es nuestro hombre interior por medio del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús hace ya no que la carne sea limpia, es decir, en un sentido exterior. Hace que nuestro propio interior pueda ser redimido. Vamos a hablar de este concepto más adelante. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y fíjate esto, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso es necesario que Jesús muera. Porque sin un derramamiento de sangre, sin alguien que pague el precio por el pecado, no hay perdón. Porque acuérdate que la paga del pecado, lo hemos platicado aquí, es muerte. Ahora bien, de otra manera, dice Hebreos, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora
una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Fíjate otra vez, una, una vez. Entonces, ¿qué pasa con los sacrificios que eran hechos muchas veces por sumos sacerdotes terrenales, con sangre animal? Hebreos te lo explica en el capítulo 10. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros. Todo eso era sombra, un adelanto de las cosas venideras, una pequeña probadita, un más o menos así se ve, y no la forma misma de las cosas, que nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Claro, por eso hay que sacrificarlos una y otra vez, porque si fueran perfectos, pregunta Hebreos, ¿no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado? Entonces, como la respuesta obviamente es, habrían cesado, efectivamente, si los sacrificios animales fueran suficientes, ya habrían cesado. Entonces, pregunta Hebreos, ¿por qué se siguen haciendo? Ah, porque la muerte de Jesús era necesaria para que nosotros pudiéramos tener redención eterna. Ese es el porqué. ¿Por qué ya no hay ningún otro sacrificio por nuestros pecados? Porque Jesús ya lo hizo todo. Pero entonces, ¿qué logra la cruz? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos? Ya vimos que su muerte es para glorificar a Dios, porque Él mismo decidió amarnos. Ya vimos que la muerte de Jesús es también por el gozo de comprar a un pueblo. También ya vimos que su muerte es sustitutiva, es penal, y también vemos que es el cumplimiento de todo lo que se nos había contado en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué logra para nosotros? Bueno, la muerte de Jesús va a ser presentada en la Biblia con una rica terminología teológica. Aquí vamos a sacar palabras domingueras, palabras que parecen difíciles, pero que en realidad no lo son. O palabras que si tú eres nuevo en el cristianismo, vas a escuchar comúnmente y que vas a decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿O esto qué tiene que ver? O palabras que quizás si ya llevas tiempo en el cristianismo y estás profundizando en estos temas, palabras que has escuchado y que a lo mejor has utilizado sin reflexionar exactamente qué cosa significa. Entonces, esta rica terminología no es para que te espantes, tampoco es para decir, ah, qué elevado soy, sino para entender cuáles son las diversas facetas de los logros de la cruz. Imagínate, vamos a pintarlo azul, imagínate la muerte de Jesús como un diamante con muchas caras, ¿ok? Entonces, con muchos ángulos. Entonces aquí la cruz es un diamante precioso que tiene muchos ángulos. Jesús logra muchas cosas en la cruz. Si perdemos una de estas caras de vista, entonces nos estamos perdiendo de un beneficio tremendo de la cruz o estamos perdiendo de vista un logro significativo de la cruz. Así que por eso es importante mirar todas. El primero de ellos, el primer término teológico que te voy a presentar, el primer beneficio, lo que logra Jesús en la cruz, es redención. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado eso de Hebreos 9, obteniendo redención eterna? Pero ¿qué cosa es la redención? Fíjate aquí en Romanos 3:24, vamos a leerlo primero y después te lo explico. Todos son justificados, es decir, puestos en una relación justa o correcta con Dios, gratuitamente, no te cuesta nada, por su gracia, como un regalo, por medio, este es el vehículo. ¿Cómo yo obtengo ese regalo de estar en una correcta posición con Dios? Lo obtengo por medio, esta es la manera, de la redención que es en Cristo Jesús. ¿En dónde está la redención? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde descansa mi redención? En la obra y persona de Jesús. Ahora, ¿qué cosa es la redención? La redención significa literalmente comprar de vuelta a los cautivos. Puedes investigarlo, puedes tener dos significados, de hecho hay dos palabras reservadas para esto, pero puede ser comprar de vuelta a los cautivos o comprar esclavos. Pero
cautivos en el sentido de prisioneros de guerra. Pero yo quisiera que te quedaras con la palabra de comprar, porque Jesús está haciendo las dos cosas. Éramos esclavos del pecado y estábamos cautivos del poder de las tinieblas. Entonces, lo que logra Jesús con su sangre, fíjate, a quien Dios exhibió, ¿a quién exhibió? A Cristo Jesús. Exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Entonces, por la sangre de Jesús es que nosotros obtenemos esta liberación. Jesús con su sangre pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser liberados de nuestros pecados. Entonces, redención básicamente quiere decir liberación o rescate. ¿Ok? Liberación o rescate. Entonces, Jesús nos libera del pecado, nos rescata del pecado y del poder de las tinieblas con su sangre. Su sangre es el precio. ¿Te acuerdas que redención significaba comprar? El precio es la sangre. Eso es lo que cuesta nuestra libertad del pecado. Entonces el precio fue la sangre. Y con ese pago, nosotros tenemos el rescate de tal manera que, somos liberados de la esclavitud de tres cosas. Número uno, somos redimidos o rescatados o comprados de nuestra vana manera de vivir. Según Pedro, nosotros vivíamos, y según toda la Biblia, en nuestros pecados. Y Pedro le llama su vana manera de vivir. Nuestra manera de vivir, según Pedro, era vana. Y estoy de acuerdo. Era una vida completamente rendida a los pecados. Así que Jesús, con su sangre preciosa, no con oro ni con plata, con su sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, nos compra. De manera que somos libres del pecado. Otra cosa de la cual tenemos redención es del yugo de la ley. La ley es santa, buena y justa, como ya vimos en Romanos. Pero esa misma ley es la que me está diciendo, codiciaste. Ese no es el estándar de Dios. Entonces yo me siento mal, me siento culpable, porque yo sé que no puedo. Y porque aunque me esfuerzo, no puedo. Es lo que dice Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No puedo cumplir la ley de Dios por mí mismo. Pero Romanos 7, al mero final, también dice, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús soy un hombre nuevo. Por tanto, Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La condenación que nosotros teníamos de la ley ha quedado borrada. Ese yugo, ese yugo que nosotros teníamos de que la ley nos hacía sentir miserables, como dice el apóstol Pablo, es quitado y no hay quien nos condene. Ni siquiera la propia ley. Cristo la cumplió por nosotros. Nosotros somos adoptados como hijos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Nos espera un futuro glorioso y una herencia gloriosa junto con la nueva creación. Jesús nos rescata de ese yugo de la ley, de esa condenación, de esa miseria por no poder cumplir con la ley. La tercera cosa de la cual Jesús nos libra en la cruz es que Él nos libra o nos rescata de la autoridad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Él nos libra, nos rescata a precio de sangre de tal manera que tenemos el perdón de nuestros pecados. De nuevo, fíjate, en el término redención es comprar de vuelta a los cautivos. Nosotros estamos cautivos de la autoridad de las tinieblas, de poderes espirituales invisibles que nos tenían atados. Y mediante la fe, nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo y el sacrificio de Cristo es efectivo en nosotros y entonces nosotros somos librados de esa autoridad de las tinieblas y ahora estamos en el otro bando, en el bando ganador, en el bando victorioso, en el reino del Hijo. Tenemos perdón de nuestros pecados. Es como, tú eras un guerrillero del equipo contrario, ¿verdad? Te perdono los pecados, vente a este equipo. Eso es lo que hace. Ahora, la segunda cosa, el segundo término que yo te quiero presentar, el segundo beneficio, es la palabra propiciación. Acabamos de leer Romanos 3:24, ¿cierto? Vamos a leerlo otra vez. Todos son justificados, puestos en una correcta relación con Dios, gratuitamente, no te cuesta nada, por su gracia. Esto es un regalo, por medio de la redención o el rescate que está en Cristo Jesús. Es la única base, lo que Él hizo y quién es Él. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Y a propósito me salté esta palabra porque desde luego hay que respetar el orden en que lo dice Pablo. Número 1, número 2.
pero también porque la propiciación es un término que hoy en día yo he escuchado a muchas personas que dicen que es um, arcaico, que suena así como horripilante, como no hables de eso, porque es muy violento. Y justamente la propiciación suena incómodo porque nos da una imagen de Dios que no, que no armoniza mucho con lo que hoy en día se nos dice. Entonces, Dios exhibe públicamente a Jesús como propiciación por su sangre. Ahora, ¿qué cosa es la propiciación? Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, en propiciar, pensamos también en el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde se hacían los sacrificios. Esos sacrificios propiciaban la ira de Dios, en el sentido de que aquel que moría, corderito, era contado como un sacrificio de propiciación, de tal manera que cubría los pecados del pueblo. Entonces, propiciar es aplacar la ira de Dios y satisfacer la justicia de Dios contra el pecado. Eso es propiciación. Estoy cubriendo la ira de Dios contra el pueblo. De nuevo, el dilema de todo el sistema sacrificial es cómo Dios santo, bueno y justo va a morar con su pueblo que es injusto, que es malo y que no es santo. Esa es la pregunta. Con sacrificios propiciatorios. El sacrificio propiciatorio definitivo fue Jesús. Entonces Jesús, cuando muere en la cruz, es exhibido públicamente como el sacrificio que aplaca la ira de Dios. Por eso hay tinieblas cuando Jesús muere. Por eso Jesús dice, eh, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios trata el pecado en la cruz como es merecedor, um, objeto de su ira, de su justicia. Y esto desde luego nos incomoda porque pensamos o se nos vende la idea más bien de un Dios bonachón, ¿no? De un Dios buena onda, pero debemos recordar que Dios es santo, es bueno y es justo. Y es correcto que si Dios es todas esas cosas, castiga el pecado y la manera en la que los castiga es por medio de un sacrificio propiciatorio. Para que tú y yo no hubiéramos muerto en el Antiguo Testamento, alguien más tenía que morir. En un sentido estricto, el corderito, pero en un sentido más profundo y espiritual, como ya hemos visto, todo eso es un adelanto del sacrificio de Cristo. Entonces, propiciación es que Jesús aplaca la ira de Dios y satisface la justicia de Dios justa contra el pecado, valga la redundancia. Entonces, Dios mismo provee el sacrificio propiciatorio. Todo esto, acuérdate, es por su sangre a través de la fe. De modo que demuestra su justicia, como demostración de su justicia, ¿cierto? ¿Cómo Dios se va a demostrar justo si no castiga el pecado? Eso es injusto. Bueno, la manera en que se demuestra justo es castigando precisamente el pecado. Ahora, este no es un intento humano de apaciguar a un Dios enojado, como en el paganismo, sino un acto de amor de Dios. No está pidiendo sacrificios humanos, está pidiendo un sacrificio, o más bien está proveyendo un sacrificio que satisface las demandas de su propia justicia, de su propia santidad, de su propia bondad. Eso es lo que está pasando. En esto está el amor. El amor, hermanos. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no teníamos nada que ver con Él, sino que Él nos amó a nosotros y, es decir, como consecuencia de esto, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La propiciación de Jesús no es un acto pagano para satisfacer un Dios caprichoso, que si no haces el sacrificio no te bendigo. Es que el problema es que nosotros estábamos alejados de Dios a causa de nuestro pecado y la paga del pecado es muerte porque no hay manera de que nosotros nos acerquemos a un Dios santo, bueno y justo. Cuando nosotros somos malos, injustos, sin santidad. Entonces la solución amorosa de Dios
El acto de amor es proveer ese sacrificio en la persona de su Hijo. Es un acto de amor. De nuevo, por eso Él tenía que ser hecho en todo semejante a nosotros, para que Él fuera el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, los de todo el mundo. El tercer término que yo te quiero compartir es el término de reconciliación. Ese es muy fácil de entender, pero no por eso menos profundo. Fácil de entender porque cuando nosotros nos reconciliamos con alguien, una aparente enemistad o una verdadera enemistad ha quedado conciliada otra vez. Pero hay veces en que ese conflicto o esas situaciones que son conciliadas, a veces decimos perdono pero no olvido. Y entonces lo que sucede es que la relación es aparentemente reconciliada, pero hay fricciones. Pero la reconciliación que Jesús hace con nosotros, o por nosotros más bien, la reconciliación entre Dios y el hombre que Jesús hace, es una reconciliación sin fricciones. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos, wow, ¿éramos enemigos? Sí, éramos enemigos de Dios porque estábamos en contra de Él. Éramos unos idólatras, según Romanos 1. Éramos unos hipócritas, según Romanos 2. Éramos unos injustos, según Romanos 3. Entonces éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Con quién es la reconciliación? Con Dios, porque estábamos enemistados con Él. ¿Y cómo nos reconciliamos? Por la muerte de su Hijo. Entonces ya somos reconciliados, entonces somos salvos por su vida. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, es decir, por Jesús, ahora hemos recibido la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. ¿Quién nos reconcilió? Dios. Otra vez, como dijo Juan hace 2 diapositivas, nosotros no le amamos a Él, sino Él nos amó primero. Entonces Él nos reconcilió, no nosotros con Él. Otra vez, nosotros no teníamos nada que ver, ni queríamos tener nada que ver con Él. Nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y no solo eso, sino también nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto, Pablo? Que Él nos haya dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. No tomando, ¿cómo nos reconcilió? No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Lo que hiciste, olvídalo, no cuenta. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esto tiene implicaciones prácticas, dice Pablo. Porque entonces somos embajadores de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, somos los voceros de Dios. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Recuerda, la única manera de reconciliarte con Dios es por medio de Jesús, quien no conoció pecado, pero fue tratado como pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, para ponernos en una correcta relación, en una relación reconciliada. Colosenses 1:20, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Es decir, no solamente a los hombres con Él. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, ya no hay enemistad, hay paz. Por medio de Él, repito, ¿cuáles son todas estas cosas? Las que están en la tierra, las que están en los cielos. La creación incluso que quedó cautiva a causa del pecado, ahora es reconciliada también con Él. Él es Señor de todas las cosas. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin. Fíjate que no solamente nos quedamos en una situación neutra, sino que nos quedamos en una situación positiva con Dios. Presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora no solamente es que no somos enemigos, es que somos los mejores amigos. Santos, sin mancha e irreprensibles. Nosotros requeríamos ser santos, sin mancha e irreprensibles. No lo éramos. Jesús sí lo fue. Jesús pagó el sacrificio por nuestros pecados. Nos reconcilió con Él, porque su ira se satisfizo. Nuestros pecados fueron borrados. Pero además,
su propósito en nosotros es hacernos santos, sin mancha e irreprensibles. Y está logrando eso por medio de su Espíritu. Pero Él ya lo logró, ya no sea así, porque Él ve a Jesús en nuestro lugar. El cuarto término que te quiero platicar, el cuarto beneficio de la muerte de Jesús en la cruz es victoria. Victoria. Tenemos a un Cristo vencedor, a un Mesías victorioso. Colosenses 2:15. Habiendo despojado los poderes y autoridades. Esto se refiere a Satanás y a las potencias demoníacas. Hizo de ellos un espectáculo público. Imagínate, los humilló, triunfando sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los poderes y autoridades, sobre Satanás y sus potencias demoníacas, por medio de él. Está hablando de Jesús. Entonces, en la cruz, Jesús triunfó sobre los poderes de maldad, que recuerda, nos tenían cautivos. De hecho, Jesús participó de carne y sangre para anular mediante la muerte, su muerte de hecho, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Imagínate, las fuerzas demoníacas nos oprimen diciendo, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y no hay esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso aquí en México y quizás en Latinoamérica con el tema de la santería. Cuando estaba en la universidad e iba a la iglesia, tenía que tomar varios transportes en el centro de la ciudad. Y ahí en el centro de la ciudad había una calle específica para tiendas esotéricas y había estatuas enormes de la Santa Muerte. Y la gente iba con sus veladores y era una imagen de verdad muy intensa. Y yo pensaba, ¿por qué las personas rinden culto a la muerte? Pablo nos dice que ese tipo de cosas son ídolos. Y cuando nosotros estamos adorando ídolos, en realidad estamos adorando eh, seres espirituales y, y poderes que no entendemos. Eso dice Pablo a los Corintios, por cierto. Pero, entonces, si, si estas personas están adorando a la muerte, quizás es porque los seres espirituales están oprimiéndolos con esa idea, con el temor a la muerte. Entonces la única manera de apaciguar su ira es rindiéndole culto. Pero detrás de eso está, dice el autor de Hebreos, el diablo. Detrás de ese temor a la muerte. Recuerda que la tarea del diablo primordialmente es acusar, mentir. Tú vas a morir y después de la muerte no hay nada. Ríndeme culto y te va a ir bien. Eso es. Así que la muerte de Jesús acaba con todo eso. Le pone fin. Juan nos dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Quedamos absolutamente libres de ese temor y de esa autoridad. Todo lo que el pecado, la muerte y el diablo hicieron ha quedado destruido por la muerte de Cristo. Eso es lo que logra Cristo en la cruz. Ese es el propósito de que Jesús muriera. Somos verdaderamente libres.